Optimismo en la comunidad científica. Expertos españoles han logrado eliminar el virus del VIH de un paciente que recibió un trasplante con células madre. Este hombre lleva 18 meses libre del virus. Sin embargo, aún no se atreven a hablar de una cura, porque en algunos casos similares, el virus ha reaparecido después de un año. Se trata del segundo caso, luego del llamado paciente de Berlín en el 2009, quien también quedó libre de la enfermedad. Expertos aseguran que el avance abre una ventana de oportunidades para alcanzar un hallazgo de un tratamiento efectivo contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Aumentan las esperanzas de hallar una cura para el VIH. El llamado paciente de Londres se convirtió en la segunda persona en el mundo a la que se le logró eliminar el virus de su organismo. Científicos españoles responsables del tratamiento médico del hombre informaron que lleva 18 meses sin rastro de la afección y sin tomar antirretrovirales, luego de haber sido sometido a un trasplante de células madre. Este nuevo caso se conoce 10 años después del conocido paciente de Berlín, el primer infectado en quedar libre de la enfermedad. A fin de tratar la leucemia, ambos recibieron trasplante de médula ósea de donantes que contaban con una peculiar mutación genética que, según explicaron los autores del estudio, evita que el VIH se fortalezca. La investigación ha evidenciado que la primera vez que se realizó la prueba no se trataba de una anomalía, sino que es un procedimiento eficaz, aunque advirtieron que es un método doloroso y riesgoso, por lo que no lo consideran una opción viable para el tratamiento de quienes padecen VIH. Es por eso que también prefieren evitar hablar de una cura todavía, pese a que aseguran que se encuentran frente a un panorama bastante alentador que forja un camino para focalizar las estrategias de atención a los afectados. Esta noticia lo que hace también es que, de nuevo, va a ser un reto para la comunidad científica, para especialmente las compañías farmacéuticas que tienen grandes inversiones en investigación, que nuevamente pongan mucho más recursos en el área para curar al SIDA. Recordémonos que 35 millones de personas han muerto por esta enfermedad. Cerca de 37 millones de personas viven con VIH en todo el mundo y solo 59% recibe la terapia antirretroviral, un tratamiento que mantiene el virus bajo control. Vamos a saludar en Barcelona a María Salgado. Ella es investigadora del Instituto de Investigación del SIDA, IRSI-CAIXA, y coautora del estudio en Nature. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenida. Hola, buenos días. Eliminado pero no curado. Esos son los términos o el término que debe utilizarse. Empecemos por aclarar cada uno de estos términos y darle la justa calificación a este avance científico, por favor. Sí, bueno, nosotros somos cautos para decir que se ha curado el paciente porque lleva un año y medio sin ser detectable en su virus, pero nunca sabemos si puede volver a salir. Y bueno, no hay una fecha tampoco para decir cuándo se puede decir curado, pero es verdad que hay pacientes donde su virus rebotó en unos meses, en hasta 8 o 9 meses. Entonces preferimos esperar para dar el concepto de que es un paciente curado, pero aún así somos muy optimistas. En un paciente normal que para el tratamiento en unas 2 o 4 semanas podemos ver el virus y ahora no lo vemos en un año y medio. Ahora, este paciente en particular, ¿qué es lo que ha sucedido en el transcurso de este tiempo que se dice ya está libre del virus? ¿Cómo se determina que está libre del virus un paciente? Bueno, nosotros a través de las técnicas más sensibles que tenemos aquí en Barcelona y en otros de los laboratorios que han participado, vemos diferentes parámetros. Uno es el virus que está libre en plasma, y en este caso vemos que es indetectable en todos los casos, y también miramos los virus que se quedan integrados dentro del ADN humano, esos virus que están dormidos dentro de nuestras células y por la razón por la que no se puede curar el VIH. Y en este caso, además, en este paciente vemos que no se llega a detectar, y esto lo estamos viendo con técnicas las más sensibles que existen. ¿En cuánto tiempo, María, se puede decir que este tratamiento ha tenido éxito? O sea, ¿cuándo ya se puede decir que se habla de una persona curada? Bueno, ahora ya es un éxito, pero para decir que una persona curada necesitaríamos 2 o 3 años mínimo para ver bueno, ir siguiendo a este paciente y ver que el virus no rebota. No hay una fecha exacta, pero sí que a lo mejor esperar un poquito más.
¿Cuáles son las experiencias que han tenido con otras personas que quizás no han resultado de la misma forma con estos dos pacientes a los que se le ha determinado que están libres de la enfermedad del VIH? Sí, bueno, existe un caso en Alemania de hace unos años en el que el trasplante fue muy similar al paciente de Berlín, también un paciente que tenía esa mutación que hacía que el virus no pudiera entrar en las células, pero en ese caso, cuando pararon el tratamiento, el virus evolucionó hacia entrar por otro tipo de puerta, otro receptor que se llama CXCR4, y de esa manera volvió a replicar en el paciente. En otros casos, además, se han hecho trasplantes en los que no se encontró un donante que tuviera esta mutación, y estos son los casos que decía antes, que se vio que el virus, después de parar el tratamiento, volvió a aparecer en la sangre de los pacientes. Fue de una manera retardada, pero después de 5 meses, alrededor de 5 o 8 meses, volvió a aparecer en cada uno de los casos. ¿Este tipo de tratamiento es aplicable, María, para todos los pacientes o solo para determinadas personas que, teniendo el virus del VIH, hayan recibido un tratamiento de antirretrovirales? Y le pregunto esto porque hay muchos países en el mundo. Particularmente voy a hablar de los de la parte del sur de América, hablamos de Ecuador, de Venezuela, en algunos países donde no llega este acceso de tratamientos antirretrovirales, estos cócteles necesarios para las personas con VIH. La pregunta es, ¿todos podrían acceder a tener este tipo de tratamiento para quedar libre o solo hay determinados que cumplen con ciertos parámetros y que pueden aplicar? Esto me alegra que me lo preguntes porque es muy importante que quede claro. Un trasplante tiene un riesgo para la vida, tiene una alta mortalidad de alrededor de un 40-50%. No es ético y en ningún momento planteamos hacer esto un tratamiento extensivo para la población VIH positiva. A día de hoy, con los fármacos que tenemos, llegan a suprimir el virus y tienen una vida bastante, bueno, con una esperanza de vida muy similar a VIH negativos, y además se ve que no se transmite el virus cuando el tratamiento es efectivo. Hay en países, como bien dices, de Latinoamérica, que no llega el tratamiento antirretroviral a todo el mundo. Hay que poner un esfuerzo para que realmente llegue ese tratamiento, porque aún así, incluso hablando de económicamente, un trasplante de por sí es muy caro, pero es que además no es ético poner a un riesgo a una persona que con un tratamiento antirretroviral puede mantenerse controlado. Vamos a agradecer a la investigadora María Salgado, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias y un buen día. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, o la secretaria Kirstjen Nielsen, comparece ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para declarar sobre la política de separación de familias bajo la administración de Donald Trump. Activistas ya han anunciado protestas en las afueras del Capitolio para rechazar justamente estas políticas migratorias del mandatario. Saludamos a esta hora en Washington a Carolina Valladares, quien tiene el reporte. Carolina, un buen día. ¿Qué tal? Buenos días desde Washington. La Cámara de Representantes, en manos de los demócratas, desde hace 2 meses sigue con su política de llamar a miembros de la administración de Donald Trump para poner en la agenda las políticas más controversiales del presidente de los Estados Unidos. Este es el caso de Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Homeland Security, quien va a ofrecer testimonio en apenas unas horas, a las 10 de la mañana, en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, y va a ser interrogada por lo que los demócratas consideran ha sido una política deliberada de separar familias. En ese sentido, al término del testimonio de Nielsen, serán varias organizaciones a favor de los derechos de los migrantes quienes protesten a las afueras del Capitolio para ejercer presión sobre la administración de Donald Trump sobre la separación de familias y demostrar al presidente lo importante que es mantener las familias unidas una vez que intentan atravesar la frontera e ingresar a los Estados Unidos. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias. Lo decíamos hace un momento, tras la fallida cumbre entre Washington y Pyongyang, en Vietnam están surgiendo estas evidencias nuevas de que Corea del Norte habría retomado su plan de desarrollo de armas nucleares. Imágenes satelitales, analistas de inteligencia así al menos lo señalan o lo han señalado en las últimas horas. La ONU, sin embargo, en su última evaluación del caso expresó una opinión contraria. Alejandro Rincón desde Nueva York nos trae el reporte. Alejandro.
Hola, feliz miércoles para todos. Días después de la segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, que terminó súbitamente y sin acuerdos, analistas de inteligencia de Corea del Sur y también de los Estados Unidos dan validez a la evidencia registrada por esta serie de fotografías satelitales que muestran la posibilidad de que el régimen norcoreano haya comenzado la reconstrucción de las plataformas de lanzamiento de sus misiles balísticos intercontinentales. Imágenes que fueron registradas y difundidas en las últimas horas luego de ser tomadas en una región de frontera que Corea del Norte comparte por el noroeste con China. Una evidencia que contrasta con la última evaluación entregada por la Organización Internacional de la Energía Atómica, que pertenece al sistema de Naciones Unidas, según la cual el monitoreo que ellos han adelantado de todo el programa de desarrollo de armas nucleares norcoreano no demuestra que haya actividad en los reactores de creación de energía nuclear. Esto fue lo que dijo la ONU en las últimas horas. La agencia no ha observado ningún indicativo de la operación del reactor de 5 megavatios desde diciembre de 2018. En el laboratorio no hemos observado ningún indicativo de actividades en el reactor de agua ligera. La agencia vio indicativos de construcciones en desarrollo. También hemos observado indicativos de uso continuo en las instalaciones de centrifugadoras. Estos dos elementos en conexión nos permiten concluir al menos provisionalmente lo siguiente, que tal vez el régimen norcoreano, a la luz de esa voz de Naciones Unidas, tal vez no esté ahora mismo adelantando nuevas actividades de desarrollo de energía nuclear en el reactor que es monitoreado por el organismo internacional. Sin embargo, las plataformas de lanzamiento de los misiles sí podrían estar teniendo esta nueva actividad a la luz de estas imágenes satelitales distribuidas en las últimas horas. Por el momento se espera sobre todo cuál reacción va a tener la Casa Blanca, dado que hasta el momento el moratorio que el régimen de Corea del Norte decidió imponer a todo el plan de desarrollo de armas nucleares era considerado por la administración Trump como un gran logro en materia de política internacional. Sin embargo, estas nuevas evidencias van en contra de esta creencia o teoría defendida hasta el momento por la Casa Blanca. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias. Vamos a hablar ahora de un gran susto que se han llevado los pasajeros de un crucero. Iba de Nueva York hacia las Bahamas, pues fuertes vientos, gigantescas olas hicieron que esta embarcación tuviera que atracar en Florida, donde fueron atendidos a algunas personas que resultaron heridas. Paola Serna tiene el reporte desde Miami. Bastante abrigada, Paola, en este día. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, las imágenes son impactantes. Fueron captadas por pasajeros que se encontraban dentro de esta embarcación del crucero Norwegian, que resultó impactada por vientos de más de 180 kilómetros por hora. Son los vientos que ocasionaron los terribles tornados en Alabama y que también impactaron el estado de Georgia. Esto ocurrió durante la tarde del día de ayer, la tarde-noche del día de ayer. Hubo heridos, por lo menos 8 personas fueron trasladadas a los hospitales de Cabo Cañaveral en la Florida. La compañía Norwegian ha hecho un reporte diciendo que no esperaban el embate de estos vientos a su embarcación. Sin embargo, también aseguran que las personas están fuera de peligro y se encuentran siendo atendidas. Los heridos, se ve también en estas imágenes cómo las personas gritan. Algunas de quienes estuvieron presentes en la embarcación aseguran que era un ángulo prácticamente de 45 grados. Se ven los platos y todo, las mesas, todos los equipos dentro del crucero que no pueden ser contenidos por las personas. Aseguran que habían muchas personas con las caras ensangrentadas tratando de aferrarse a cualquier objeto para no ser arrastrados. Como bien describo, las personas están fuera de peligro, los heridos, y la embarcación se encuentra en Cabo Cañaveral, aquí en la Florida. Por ahora es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Continuamos con el programa en Francia, donde un islamista
preso. Apuñaló a 2 guardias en una cárcel en Normandía mientras recibía la visita de su esposa. La pareja se atrincheró durante casi 10 horas con una amenaza de que haría estallar un falso cinturón bomba. Un comando especial logró reducirlos. La mujer que murió en el asalto policial había logrado introducir un cuchillo de cerámica. El incidente provocó el día miércoles la protesta de los guardias carcelarios en el norte de Francia, donde ocurrieron estos hechos. El año escolar en Argentina empieza en medio de una huelga de maestros. Cerca de 5 millones de alumnos deberían iniciar sus actividades el pasado lunes, o debían iniciar. Sin embargo, los sindicatos de docentes convocaron un paro nacional para este 6 y 7 de marzo. Esto con el objetivo de exigir mejoras salariales. Por la medida que se va a extender hasta el viernes, las clases solo van a iniciar el próximo lunes 11 de marzo. Nicolás Maduro ha pedido al pueblo venezolano, textualmente, entre comillas, no pararle bolas a lo que llamó una minoría alocada, refiriéndose a quienes se oponen a sus políticas. Ha convocado además una contramarcha este sábado 9 de marzo por las calles de Caracas. Oliver Fernández tiene el reporte desde Caracas. Adelante, Oliver. Un buen día para ti, Ruth, amigos televidentes. Un placer saludarles desde Caracas. Así es, este martes se realizaron los actos conmemorativos a lo que fue la muerte del presidente Hugo Chávez, que cumplió 6 años este martes. Nicolás Maduro pues ha reaccionado de alguna manera un poco tarde luego de los actos que ha realizado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Dijo a sus seguidores que no le pararan o que prácticamente ignoraran estas acciones y que ellos iban a seguir con su trabajo presuntamente para tratar de sacar el país adelante. Pero vamos a escucharlo. Mientras una minoría alocada continúa con su odio, con su amargura, allá ellos. Ni les paremos bolas, compatriotas. Vamos a pararles al trabajo, al estudio, a la unión nacional. A ellos ni les paremos bola. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Vamos a revisar lo que es noticia con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se ha pronunciado sobre la crisis política y humanitaria que padece Venezuela. Durante su intervención en la sesión 40 del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet aseguró que las condiciones sociales y económicas se han agravado en el país por las constantes violaciones a las libertades fundamentales. Sin embargo, la alta comisionada agregó que las sanciones impuestas contra la nación empeoran las condiciones económicas de sus ciudadanos. Según el régimen de Maduro, dichas medidas de presión le impiden acceder a créditos en el sistema financiero internacional. Aquellas que implican el bloqueo de dinero del país en entidades financieras estadounidenses no le permiten importar productos básicos y medicinas para la población. La situación en Venezuela ilustra claramente la forma en que la violación de los derechos civiles y políticos, incluida la falta de defensa de las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones clave, puede acentuar la disminución de los derechos económicos y sociales. También muestra cómo esas condiciones económicas y sociales que se deterioran rápidamente ascienden a una protesta aún mayor, una mayor represión y una mayor violación de los derechos civiles y políticos. Estados Unidos contempla ejercer más presión económica contra el régimen madurista. Según el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, el gobierno de Donald Trump contempla más sanciones a la nación suramericana para presionar a Nicolás Maduro a que renuncie al poder. Las medidas buscan endurecer el control sobre los medios financieros del líder del régimen. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha asegurado que sería un regalo si Maduro se presenta a unos comicios con todas las garantías electorales y compite por la presidencia con otros candidatos, pues solo tiene entre un 10 y 15% del apoyo. Abrams ha dicho que no ve un papel para el líder del régimen en la construcción de una nación democrática. En cierto modo sería un regalo porque, según las encuestas más recientes, he visto que Maduro tiene un 10 o 15% de apoyo. En última instancia, es una decisión que deben tomar los venezolanos, pero para mí es muy difícil ver cómo un dictador como Maduro, que ha cometido tantos crímenes contra el pueblo de Venezuela, que es tan profundamente responsable de las violaciones de los derechos humanos por la disminución de la situación económica en Venezuela, pueda realmente tener un papel que desempeñar en la construcción de una Venezuela democrática. Si quería construir una Venezuela democrática, tenía la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo.
El presidente Donald Trump habría presionado a sus colaboradores para que asignasen, en contra de su criterio, un permiso permanente de acceso a información confidencial a su hija y asesora Ivanka Trump. Esto según informaron medios locales. La noticia se conoce después de que el diario The New York Times revelase que Trump también presionó para que su yerno e igualmente asesor Jared Kushner recibiese el mismo permiso que da acceso a los más altos secretos de la Unión Americana. Aunque el presidente tiene autoridad y potestad para conceder este tipo de permisos, el procedimiento habitual es que la decisión se tome una vez que los aspirantes hayan sido objeto de una investigación por parte del FBI. 6 horas de combate padecieron los empleados de una empresa constructora en Afganistán. Hombres armados han tomado en la madrugada de este miércoles la sede de la compañía privada MQ. Los enfrentamientos con el cuerpo de seguridad del lugar dejan 121 personas muertas, de ellas 16 eran empleados, otras 5 parte del grupo de atacantes. Los hechos han iniciado con una detonación de un vehículo cargado con explosivos y posteriormente con disparos. Según las autoridades, 9 personas resultaron heridas y aún ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad de estos hechos. Imágenes por satélite analizadas por expertos muestran la reconstrucción parcial de instalaciones en la base de misiles de Sohae, la cual el régimen de Corea del Norte anunció el año pasado que iba a desmantelar. La base no había mostrado actividad desde hace meses. El material analizado fue captado el pasado 2 de marzo, 2 días después de la cumbre de Hanoi, que concluyó sin acuerdo entre Trump y Kim Jong-un. Esto muestra que ha comenzado a reconstruir estructuras en la plataforma de lanzamiento y el banco de prueba vertical para motores de proyectiles. Esto ha sucedido en Oregon debido al frío prolongado, las fuertes nevadas. Esto está afectando a miles de animales que migran en manadas para ponerse a salvo. Ahí vemos a 700 alces. Sorprendieron a los transeúntes del Valle Grande del estado cuando atravesaron una de sus carreteras. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre mantiene una campaña para que los humanos se mantengan bastante alejados de estos animales y otras acciones que permitan preservar su permanencia en las zonas. Los católicos en el mundo celebran el miércoles de ceniza, el día de hoy, que marca el inicio de la Cuaresma, que concluye con la Semana Santa en Filipinas. Estas imágenes corresponden a este país. Los fieles se concentran en las iglesias de Manila, la capital, para marcar sus frentes con la tradicional cruz de ceniza. El Papa Francisco va a oficiar la misa del miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina de Roma. La Comisión Europea ha presentado en España los datos del último Eurobarómetro, que mide la percepción de los ciudadanos del viejo continente sobre distintos temas políticos, sociales y económicos. Según la encuesta, las principales preocupaciones que tienen son el desempleo, también la situación económica. 8 de cada 10 españoles creen que las noticias falsas son un problema para el país. En Madrid, Marcelo Moncayo nos tiene el reporte. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. La representación de la Comisión Europea en España presentó los datos del último Eurobarómetro realizado en noviembre del año pasado. En este informe se confirma que los dos principales asuntos que más preocupan a los españoles son el desempleo y la situación económica, mientras que para la media de los europeos son el desempleo y la migración. Además, este Eurobarómetro asegura que el 83% de los españoles considera que las fake news son un problema para la democracia frente al 76% de media europea. Me parece que debe resaltarse, al margen de las diferencias, es que en la segunda gran preocupación europea, que es la inmigración, en España, a pesar de los flujos migratorios cualitativos que este país soportó el año 2018, la preocupación por la inmigración es menor que en el resto de Europa, 19% frente a 21%. Aquí los españoles se manifiestan más preocupados por las fake news que el resto de Europa. 79 frente a 68%. Y además el número de españoles que piensan que es fácil identificar una fake news, es inferior al europeo. 1, estamos más preocupados que Europa y 2, nos sentimos más desprotegidos para identificar las fake news que en el resto de Europa.
Televidentes de la mañana, según esta última edición del Eurobarómetro, el 88% de los españoles está satisfecho con el tipo de vida que lleva frente a la media europea que llega al 83%. Esto pese a que el 80% de los españoles considera mala la situación económica de su país. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte, ese análisis sobre estos datos. El régimen de Ortega en Nicaragua y la oposición han roto el impasse en sus conversaciones, según dicen, buscan una salida a la crisis política que vive el país desde hace más de un año. En las últimas horas han conseguido definir una hoja de ruta para negociar con los jerarcas católicos, también evangélicos, como testigos. El gobierno y la oposición de Nicaragua lograron el martes definir una hoja de ruta para negociar. El acuerdo fue alcanzado tras 5 rondas de diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Las partes invitaron a la Iglesia Católica y Evangélica a actuar como testigos del proceso. La alianza había pedido la presencia de representantes de la ONU y la OEA como garantes internacionales del diálogo, pero el gobierno se opuso, por lo que las partes resolvieron que designarán a los garantes una vez aprobada la agenda del diálogo. La oposición reiteró que su objetivo es conseguir la liberación de los presos políticos, restablecer garantías constitucionales como el derecho a la protesta y la libertad de expresión e información, así como lograr adelantar las elecciones presidenciales de 2021. El gobierno de Ortega, por su parte, busca restaurar el clima de paz y seguridad necesario para la recuperación de la economía, golpeada por la violencia y por sanciones internacionales. Ortega aceptó volver a la mesa con sus opositores luego de un fracasado diálogo en junio del año pasado, por la represión de manifestaciones que dejó al menos 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados en países vecinos, según organismos de derechos humanos. No es un saludo normal. Es un acto público de perdón en el que por primera vez el Estado mexicano, a través de la Gobernación de Veracruz, se disculpa por uno de los miles de casos de desaparición forzada que se han registrado en el país. Es una disculpa por las veces en que se intentó criminalizar a sus hijos y sin justificación alguna se les señaló falsamente. El gobernador de Veracruz se refiere a la desaparición de 5 jóvenes en enero de 2016 en el municipio de Tierra Blanca. El 11 de enero, los 4 hombres y una mujer regresaban de un viaje cuando fueron interceptados por la policía municipal. Ellos los secuestraron y luego entregaron a integrantes del cartel de Jalisco Nueva Generación, quienes los torturaron, asesinaron y quemaron sus restos. En ese entonces, las autoridades en diferentes niveles insistían en que estos jóvenes eran parte de una banda criminal. Y hasta hoy, 3 años después, llegó la verdad. Que quede muy claro, Bernardo, José, Susana, José Alfredo y Mario Arturo eran inocentes y nunca debieron vivir los hechos que sufrieron. Sin embargo, el actual gobierno federal reconoce que la petición de perdón no es suficiente. No reparan la gravedad del hecho, pero son un primer paso. Un paso relevante, el reconocer la responsabilidad de las autoridades del Estado de Veracruz para hacer justicia. Un primer paso que los familiares reconocen, pero exigen, en medio de su dolor, que venga acompañado por acciones contundentes. Y nosotros lo único que pedimos es justicia, que los 21 detenidos, pues que sean sentenciados, que ahí estén hasta que se mueran y que paguen el sufrimiento, un poco de dolor ellos ahí encerrados, porque va a ser mínimo en comparación de todo el dolor que nosotros hemos sufrido. Datos oficiales indican que en México en los últimos 20 años hay al menos 40.000 casos de personas desaparecidas, producto de la violencia que golpea a la nación norteamericana. Bueno, vamos a saludar en Veracruz a esta hora. Está con nosotros Carmen Garibo, ella es madre de Susana Tapia, una de las chicas de este grupo de jóvenes que desapareció en el sector de Tierra Blanca en México. Buenos días, bienvenida a la mañana, señora Carmen. Buenos días, gracias. También está con nosotros Celestino Espinosa, él es abogado de las familias de los jóvenes desaparecidos. Abogado, un buen día para usted. Muy buen día, Ruth.
Gracias a los dos por estar aquí, luego de que México entero se conmovió un poco con estas declaraciones que hizo ayer esta autoridad, el gobernador de Veracruz, pidiendo estas disculpas públicamente, unas disculpas que llegan, como lo decíamos al comienzo de presentar la nota, 3 años después de los hechos. Carmen, hablemos de su hija. ¿Cómo era su hija y por qué usted cree que fue confundida y apresada por la policía? Mi hija era una muchacha sana, estudiosa, cariñosa y muy amigable. Y yo no creo que los hayan confundido. O sea, no tenían por qué confundirlos, simplemente eso es lo que nunca nos quedó claro por qué los detuvieron. Ellos eran unos muchachos que venían, bueno, incluso ni tomando ni nada, no, nada más venían de paso. Y ya ahí los detuvieron y yo creo que no había motivo porque pues al detenerlos ellos tenían que mostrarles sus credenciales y pues ellos tenían que haberse dado cuenta que eran personas de bien. Entonces yo ahí no creo que haya habido confusión. ¿Cómo usted se enteró de lo que estaba sucediendo? ¿Cómo fue ese fatídico momento cuando le dicen su hija está desaparecida y cómo después se entera que en realidad ya no va a volver a casa? Pues nosotros nos enteramos porque incluso a mi hija mandó un mensaje que iban a desayunar ahí en Tierra Blanca. Entonces pues dijimos que pues estaba bien, ¿no? Entonces ya pues más o menos checamos el tiempo en el que llegarían de ahí aquí a playa y pues ya cuando pues pasó un tiempo y les mandábamos mensajes, les llamábamos y no contestaban, pues o sea, pensamos que sí les había pasado algo, ¿no? Entonces, pues seguimos llamando, incluso llamamos a hospitales, a comandancias, a ver si alguien lo había detenido o algo, y no nada, pues entonces ya nos juntamos todos los padres y pues vimos que pues eso no era normal, entonces tomamos la decisión de irnos a buscarlos a Tierra Blanca. Abogado Espinosa, usted que ha estado con los familiares de estos jóvenes desaparecidos, lo que sucedió el día de ayer, si bien es cierto, pues no repara en nada el hecho de haber perdido a un ser querido, a un hijo. Los familiares, ¿cómo toman este paso que se ha dado por parte de una autoridad que ha pedido disculpas, ha reconocido que no pertenecía a una banda criminal y se ha limpiado en cierta manera, como lo señala la prensa, el nombre de estos jóvenes que además de no haber podido regresar a sus hogares, de haberles quitado la vida, se lo señalaba como unas personas de mal? Claro. Para ellos ha sido muy importante precisamente ese punto. Esta disculpa pública era necesaria para decirle a ellos principalmente y a todo el mundo que eran inocentes. Y lo dijo muy claro el gobernador. Los 5 eran inocentes. Hacías una pregunta hace rato a doña Carmen en el sentido de por qué los habían confundido. No tendrían por qué haberlos confundido. Sin embargo, aquí en el estado de Veracruz, y pudiera ser que en gran parte de México, están sucediendo circunstancias que a ustedes en Colombia no les son ajenos, ¿no? Como el caso de los falsos positivos. Pareciera que se traslada acá a México ese tipo de circunstancias y las policías desaparecen jóvenes por desaparecerlos. No quisiéramos creer que fuera el motivo económico, pero pudiera ser que tuvieran una cuota que cubrir y la cubrieron con jóvenes. Pero el acto de disculpa pública ha sido bien recibido por ser una muestra de una nueva administración que quiere hacer las cosas bien. Y en ese sentido, pues, la toman. Sin embargo, no es lo único que quieren. Quieren justicia. Justicia y únicamente justicia. Carmen, ustedes quieren justicia y únicamente justicia, ha dicho el abogado. Deme su apreciación. Cuando escuchó esta disculpa pública, ¿qué fue lo primero que sintió su corazón? Sí, algo, pues, se puede decir que bien, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo acaba de decir el licenciado, limpiaron el nombre de nuestros hijos, que desde un principio tenía que haber sido, porque ellos jamás hicieron nada malo, ni pertenecían a ninguna clase de personas que anduvieran haciendo algo. Ellos todos eran hijos de casa
y en un momento pues dijeron que pues a lo mejor andaban en malos pasos y eso, y pues era muy necesaria la disculpa, porque ahora sí todo el mundo sabe que nuestros hijos eran inocentes. Y como lo comentamos, entonces sí, con la disculpa pues nuestros muchachos no regresan, pero pues al menos era algo que les debía a ellos. Correcto, a ellos, a sus familiares. Abogado Espinosa, ¿cómo sucede esto? Hay que entenderlo, es un caso repetido. ¿Cómo se confunde a un grupo de jóvenes que regresaba de un paseo en la playa, que estaban en una estación de servicio de gasolina, son detenidos por la policía y la policía los entrega a un grupo criminal? Banda de criminales, decía la policía en su primer reporte. Por eso los chicos fueron detenidos, después ya no se supo de ellos. Y pues también trae a colación este caso de Ayotzinapa, del que también se conoció, estos 43 normalistas se hicieron humo. Realmente dentro de las investigaciones no hemos podido determinar cuál fue el motivo real. Sin embargo, la coincidencia en todo México de que sean los jóvenes los desaparecidos y criminalizados, la mayoría señalados de ser delincuentes sin serlo, nos lleva a pensar que existen intereses más allá de la guerra contra el narco. Pero pues sería hablar al aire. En relación a este caso, las investigaciones lo único que nos determinan es que los policías aprensores aceptan haberlos intervenido por una supuesta infracción de tránsito en un tramo donde era imposible cometer ese tipo de infracciones porque decían que iban a exceso de velocidad cuando hay muchos topes que lo hubieran impedido. Y después los detienen, se los llevan a un rancho y los entregan al crimen organizado y los desaparecen. Y bueno, los ejecutan y tratan de borrar todo tipo de rastros. Sin embargo, dentro de las investigaciones se logró obtener el destino y la posterior entrega de los chicos. Pero a ciencia cierta, ¿por qué sucede? No lo tenemos claro. ¿Qué debe pasar, abogado, o cómo se puede sancionar a este cuerpo, mal elemento policial, que tiene este proceder en México? Es que ocurren diversas circunstancias. Por ejemplo, de los 8 policías que participaron en los hechos, 4 de ellos no habían aprobado los exámenes de control de confianza. Esos exámenes de control de confianza, de acuerdo a la ley que existe en México, deberían haberlos acreditado antes de que les dieran sus nombramientos como policía. Sin embargo, en el estado de Veracruz no sucedió así. Tenemos presentadas unas denuncias en contra de los servidores públicos que dieron esos nombramientos a policías no aptos para la función pública. Sin embargo, siguen estancadas. En el caso de la desaparición forzada concretamente, tenemos a los 8 policías y no han sido sentenciados. El hecho de que se investigue también a los superiores jerárquicos es una exigencia de las familias y que debería servir para decirle a los demás elementos policíacos: estamos investigando, estamos sancionando, y si siguen desapareciendo personas, los vamos a castigar. Pero ese momento no ha llegado en este caso. Es muy difícil en México conseguir ese tipo de justicia porque, para empezar, en toda la República tenemos más de 5,000 elementos policíacos que se encuentran en las mismas circunstancias de los que cometieron estos crímenes. No han pasado esos exámenes de control de confianza y se encuentran activos. Y el Estado mexicano no se quiere hacer responsable para sancionarlos. Y tenemos en las calles a policías que son criminales vigilando. Carmen, un breve mensaje, usted como madre, tras haber pasado esta situación tan dolorosa, que le diera al gobierno de López Obrador para hacer bien las cosas con respecto a crimen organizado, con respecto a esto de las desapariciones forzadas y de la impunidad además. Yo les pido a
al gobierno federal y estatal que pues ya se pongan las pilas y ya acaben con todo esto, porque nuestros hijos no son los únicos. Ha habido muchísimos casos iguales a este y pues yo creo que ya basta, ¿no? Habemos muchísimas madres que estamos sufriendo y es un dolor que pues lo vamos a tener de por vida. Entonces pues yo en lo personal les digo que nosotros queremos justicia y como lo hemos comentado, no vamos a parar hasta que se haga justicia y pues necesitamos de su apoyo de ellos y pues yo pienso que se pongan un ratito en nuestro lugar para que pues esto avance, porque pues creo que ya es demasiado. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Carmen Garibo, ella es madre de Susana Tapia, una de las chicas de este grupo de jóvenes que desapareció en Tierra Blanca, en México. También vamos a agradecer al abogado Espinosa, abogado de las familias de este grupo de jóvenes, por haber estado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para los dos. Gracias, igualmente. Gracias. Hablamos ahora del inicio de la temporada escolar en Chile. Ha dejado una particularidad. Una joven transgénero está haciendo historia. Ganó una larga batalla, muy larga. Arlene Aliaga, ella fue admitida en una escuela pública de mujeres. Esta es la historia. La mayoría de los estudiantes chilenos volvieron a la escuela esta semana. Pero para Arlene Aliaga, una adolescente transexual, el inicio del ciclo escolar significa un triunfo especial. Tras una fuerte batalla, fue aceptada en el emblemático Colegio Público Liceo 1 Javiera Carrera, una escuela solo para mujeres en Santiago. Histórico. ¿Por qué? Porque quizás soy la primera, pero sé que hay otras personas que lo intentaron antes, pero no pudieron. Y claramente sí se pudo. En pleno proceso de transformación, Arlene fue acosada por profesores y empleados de su antiguo liceo, el Manuel Barrios Borgoño, también emblemático pero exclusivo de hombres. Allí el personal la hostigó por usar jumper, aretes y maquillaje, aunque sus compañeros varones le dieron el apoyo. Fue entonces cuando decidió cambiar de escuela, aunque inicialmente la dirección le cerró las puertas con el argumento de que no contaba con matrícula ni infraestructura adecuada para recibirla. Gracias a una campaña en medios de prensa de organizaciones trans y la intervención del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, celebra su cumpleaños 18 iniciando sus estudios con otras 2.500 mujeres. Me siento feliz, tranquila, estoy convencida que esto va a ser un espacio resguardado, protegido para mi hija, en donde no van a seguir siendo vulnerados sus derechos, se va a respetar y lo mejor de todo que se reconoce su identidad. Y eso es lo que me tiene más feliz, que su identidad hoy en día está reconocida. Muchas gracias. En noviembre del año pasado se promulgó en Chile una ley de identidad de género que permite el cambio de sexo a partir de los 14 años. La población trans puede además cambiar su nombre y sexo en su documentación de identidad a partir de los 18 años bajo su propia voluntad y solo con el requisito de llevar 2 testigos. En el caso de los jóvenes de entre 14 y 18 años, deberán tener permiso de sus padres o tutores y realizar la petición ante un juez de familia, quien definirá si la petición procede o no. Bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología aquí en la mañana de NTN 24. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, instó a los países de la región a prepararse, a estar listos para dar una respuesta oportuna a los posibles brotes de dengue. Esta es una enfermedad que es endémica en la región y que desde su reintroducción en la década de 1980 ha causado brotes y epidemias de manera cíclica. Según la última actualización epidemiológica de la OPS sobre dengue publicada este 22 de febrero, el año pasado se notificaron 560.586 casos de dengue en las Américas, incluidos 3.535 casos de dengue grave y 336 defunciones. En las primeras 6 semanas del 2019 se notificaron casi 100.000 casos de dengue, incluidos en estos 632 casos de dengue grave y 28 defunciones.
Para profundizar un poco más sobre este tema, vamos a hacer contacto en Estados Unidos con el doctor Marcos Espinal. Él es director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, bienvenido a Ciencia, Salud y Tecnología. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, María Fernanda. Doctor, lo que primero debemos saber es cómo deben prepararse los estados para enfrentar estos posibles brotes de dengue y además qué acciones deben implementar. El problema del dengue es un problema multisectorial. Entonces, el gobierno tiene su acción, pero también la gente tiene que tener su acción. Por ejemplo, una de las recomendaciones más importantes es la eliminación de los vertederos, eliminación de criaderos de mosquitos dentro de las casas. Si se va a acumular aguas, porque en muchos de nuestros pueblos hay todavía mucha pobreza y muchas inequidades en Latinoamérica, la gente a veces tiene que acumular aguas porque no le llega agua potable las 24 horas. Entonces, es importante que esa agua se acumule en contenedores herméticamente sellados, porque por ahí puede penetrar el mosquito y desarrollar la larva. O sea, hay acciones dentro de la casa y acciones en la comunidad. La recogida de basura. Exigir que se recojan la basura. Exigir que no se estén tirando basura en las calles, porque eso atrae la creación de criaderos de mosquitos. El gobierno, por un lado, por el otro lado, debe mantener una vigilancia estricta para detectar los casos de dengue, para detectar los casos graves, que son los que mueren, y tener un equipo de médicos clínicos que puedan auxiliar a los enfermos, porque el dengue en su mayoría es una enfermedad benigna, pero hay un porcentaje pequeño que desarrolla sangramientos, hemorragias, vómitos muy frecuentes y pueden morir de deshidratación severa y de un dengue severo, y eso se puede evitar si lo detectamos a tiempo. Así es, doctor. Ahora sabemos que el dengue es una enfermedad que ataca por un tiempo determinado y luego desaparece. Teniendo en cuenta esto, ¿es posible que cada vez que nos volvamos a contagiar reaparezca la enfermedad, pero con mucha más fuerza? Sí, es cíclico y cada 3 o 5 años tenemos picos de la epidemia en muchos países. Y lo que sucede es que uno de los factores del dengue que contribuyen mucho al dengue es el crecimiento urbano poblacional no planificado. En nuestros países hay las favelas en Brasil, los barrios en muchos de nuestros países. Entonces muchos de estos barrios crecen sin planificación y el hacinamiento, las casas unas apiñadas al lado del otro, la pobreza, va a influir en que el dengue vuelva con más agresividad. Recordar que nosotros tenemos ciudades ya, megaciudades muy grandes, Lima, Bogotá, Santo Domingo, Ciudad de México, y son ciudades que no escapan porque controlar la recogida de basuras, hacer un control de vectores más eficiente, no es tan fácil a medida que estas ciudades van creciendo. Exactamente, doctor. Ahora, esa es la parte de las ciudades. Y nosotros, como personas, ¿cómo debemos educarnos para evitar la propagación de estos brotes de dengue? La principal recomendación es hacer el trabajo dentro de la casa, no acumular basuras. Si va a acumular aguas, tiene que ser en contenedores herméticamente cerrados, porque el mosquito se puede meter fácilmente. Se usan los screens en muchas casas, pero no en todas, eso está disponible. En las afueras, cuando disponemos de las basuras, asegurarse que las basuras estén en contenedores cerrados también, hasta que los recoja la autoridad que le corresponde. Y involucrarse en la comunidad, los clubes sociales, los clubes deportivos, las iglesias, porque a veces en nuestros países la basura no se recoge a tiempo y puede durar ahí unos días. Entonces, demandar, exigir que esto suceda es importante porque esa es la principal recomendación. Y bueno, si sientes signos y síntomas de dengue como dolor en la coyuntura, ir al médico y preguntar al médico. Puede decir, doctor, puede ser que tenga dengue porque la OPS y la televisión ha avisado de que estamos en periodos de picos altos de dengue, de una crisis, y es importante no quedarse en casa y decir, esto es una fiebrecita, ir al médico si es necesario, al hospital más cercano y pensar en dengue, porque el dengue puede desaparecer fácilmente, pero también puede ser truculento y convertirse en un dengue severo con signos y síntomas de severidad que
que puede llevar a la muerte, como ya habíamos explicado. Así es, doctor, debemos estar alerta. Marcos Espinal, miembro de la OPS, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Ciencia, Salud y Tecnología. Muchas gracias. Bueno, Ruth, así terminamos CST. Espero verte mañana con mucha más información. Gracias, María Fernanda, y vamos a agradecer también aquí con la culminación del bloque de Ciencia, Salud y Tecnología, nuestro programa de este miércoles, agradeciéndoles como siempre su sintonía con el canal de las Américas.